Buenos días, en la clase de hoy vamos a ver los retos que implica la ley estatutaria en salud aprobada durante este año, el año pasado en realidad, 2015. Lo primero es el concepto mismo de salud como derecho. Entonces, la salud, o los derechos civiles, son derechos individuales con los que se nacen, por ejemplo, el derecho a la libertad, el derecho a la vida. Y también hay derechos sociales, como el derecho a la educación, el derecho a la salud. Eh, los derechos sociales pueden ser fundamentales o por la vía de conexidad o autónomamente. Inicialmente en Colombia se planteó por una vía de conexidad con el derecho a la vida y posteriormente se considera un derecho autónomo, un derecho por sí mismo. Hay pocos países que han reconocido la salud como derecho, entre ellos están en Brasil con la Constitución de 1988 y en Chile con la de 2005. En general, la Organización Mundial de la Salud pues, define la salud como el goce del máximo grado de salud que se puede lograr y considera que es un derecho fundamental de todo ser humano. Esto implica no solamente el acceso a atención sanitaria oportuna, pero también están otros temas como la calidad de esa atención, la satisfacción de las personas, pero además incluye otros aspectos relacionados, por ejemplo, el acceso a agua potable. Sin embargo, todavía, pues, aunque existen estos derechos y, por ejemplo, también derechos sociales, seguimos teniendo serios problemas, por ejemplo, de pobreza en el mundo, que entonces no explican claramente o que muchos de esos derechos, aunque están en el papel, con mucha frecuencia no se cumplen. El derecho a la salud no significa que el Estado se pueda comprometer a que nadie se enferme. El derecho a la salud básicamente es que tienen derecho a tener acciones colectivas de prevención y promoción y también a respuesta en caso de que las personas se enfermen. El proceso de la ley estatutaria tomó 2 años, realmente comenzó el 19 de marzo del 2013, donde se radicó un primer borrador de esta ley. ¿Sí? Luego, ya hacia el 2014, la Corte Constitucional la declaró exequible, pero puso una serie de condiciones. Había varios temas que corregir o cambiar y por lo tanto pues el texto completo de las recomendaciones de la Corte se conoció hacia finales del 2014. Luego hubo un derecho de petición de quienes consideraban que la ley no lograba hacer cambios sustanciales, digamos, y sobre todo querían que la ley prohibiera la intermediación, que fue uno de los temas fuertes de debate. Luego hubo una acción de cumplimiento y por lo tanto ya para el 5 de febrero de 2015 pues se acepta la ley estatutaria y se firma el 16 de febrero del 2015. Ahí hubo un rifirrafe, digámoslo así, una demora por parte del presidente y hubo muchos rumores de que el presidente pues, no tenía ninguna intención en firmar esta ley, pero al final pues, se firmó. Esta ley plantea como principio la disponibilidad, la aceptabilidad, la accesibilidad, calidad y idoneidad profesional, universalidad pro homine, o sea que se defienda primero a las personas, equidad, continuidad, oportunidad, prevalencia de derechos, progresividad, libre elección, sostenibilidad, solidaridad, eficiencia, interculturalidad, protección a los pueblos indígenas. En algunos casos, estos principios, que todos son digamos, válidos y necesarios, pueden chocar. O sea, el tema de la calidad y de garantizar una buena calidad puede chocar con el tema de la sostenibilidad. Hay un elemento base de la ley estatutaria, es cuál es el núcleo esencial del derecho. El concepto de núcleo esencial básicamente es para decir, una cosa es el derecho a la salud en genérico y otra es el compromiso que adquiere el Estado a nivel de lo que es prevención, promoción y prestación de servicios. ¿Sí? En ese sentido, lo que se planteó es el derecho, por naturaleza, es un derecho fundamental, el derecho a la salud como tal, eso es lo que se acordó en Colombia,
y está muy centrado en el tema de acceso a servicios de salud, o sea, prestación de servicios de salud de tipo preventivo y de tipo curativo, pero básicamente acceso a servicios. Repetimos un poco que el derecho a la salud y lo que planteó la sentencia C-313 de la Corte no es o no debe entenderse como un derecho a estar sano. ¿Sí? El derecho a la salud implica libertades, pero también implica derechos, ¿sí? Y parte de esas libertades tienen que ver con la libertad de la misma persona en temas como autocuidado o decisiones con respecto a riesgo, y también, lógicamente, hay unos temas de a qué tiene derecho, y el hecho de que tenga ese derecho le permite también exigirlo. Entonces tiene que haber unos mecanismos claros de exigibilidad de ese derecho. Hay un artículo específico sobre determinantes sociales donde se reconoce la importancia de los determinantes sociales, pero igualmente se deja claro que el sector salud, digamos, se ocupará básicamente de la prestación y de acciones de prevención, pero otros determinantes como puede ser vivienda, como puede ser educación, como puede ser saneamiento ambiental, pues dependen de otros sectores, y lo que puede hacer salud es liderar o llamar la atención sobre a estos otros sectores. Lo otro que se deja claro en esta ley estatutaria es la necesidad de hacer un esfuerzo diferencial para atender poblaciones en zonas dispersas, y también para el tema de la interculturalidad, la atención a etnias indígenas, pero también a población afrocolombiana o población rom, población gitana. Ya el ministerio, no en la ley estatutaria, pero digamos, ha avanzado en el proceso de implementación de lo que se ha planteado como una política de atención integral en salud y el modelo de atención integral en salud, que reconoce la salud como derecho. Ahora, cuando uno mira o analiza, digamos, esta política, en realidad se centra más en el manejo del riesgo, manejo integral del riesgo, clasificación, entender de cuáles son los riesgos que tienen las personas, tanto individuales como colectivos, e intentar intervenir en esos riesgos, pero, digamos, el concepto de determinantes sociales o el concepto de la salud como derecho no quedan tan claro en la operacionalización de lo que es la política de atención integral. En el tema de prestación de servicios de salud, entonces se plantea como una garantía muy amplia de la prestación de los servicios que las personas puedan necesitar. Al mismo tiempo, plantean como unas exclusiones en los servicios. Esas exclusiones tienen que ver con cuando no haya suficiente evidencia, cuando son experimentales, cuando son peligrosos, cuando no están registrados, cuando solo se pueden ofertar en el exterior. En realidad, la mayoría de estos temas no generan debates. El tema de los fines estéticos, en algunos casos, o suntuarios, sí lo puede generar, porque una crema antisolar puede tener fines estéticos, pero puede ser manejada para ciertas enfermedades, ¿sí? E igualmente, pues, una cirugía reconstructiva no se puede considerar estética, principalmente reconstructiva, pero bueno, puede ahí haber unos temas importantes. Y el tema de la efectividad. El tema de la efectividad es complejo, ¿sí? Y por lo tanto, ya con lo que existe hoy como plan de beneficios, si se quiere hacer un estudio de si estos medicamentos o estos productos son realmente efectivos, esto sería un proceso complejo, ¿sí? Por lo tanto, este tema de la efectividad es, digamos, el punto de más controversia con respecto a las prestaciones o lo que podría ser un paquete de servicios. Igualmente, se plantea que se genera un mecanismo participativo de exclusión. O sea, se reconoce que pueden excluirse una serie de servicios, pero para excluirlos tiene que haber un mecanismo de exclusión claro, y en ese sentido se plantea que ese mecanismo incluya una parte técnica, pero también una parte social, tenga en cuenta aspectos individuales y colectivos. O sea, el mecanismo no queda muy claramente definido en una ley estatutaria. Que ha planteado es que debe haber una lista de exclusiones, y eso será
lo que realmente funcione, más que una lista de inclusiones como tal. Luego tenemos el tema de la prohibición de la negación de prestación de servicios, sobre todo esto a nivel de las urgencias, lo que se ha llamado el paseo de la muerte, y esto realmente no es nuevo y está planteado ya en otras normativas, pero no se realiza y aunque no se realiza no hay acciones realmente para evitar que esto siga ocurriendo. Hay dos conceptos que maneja la Corte Constitucional y que son importantes diferenciarlos, es el de redes integrales y redes integradas. El hecho de que juntemos 4 o 5 hospitales hace que esto sea una red integrada, pero no garantiza la integralidad de la red o la integralidad de la atención. La integralidad de la atención es poder responder a las necesidades, digamos, de diferente tipo que puede tener una persona, desde el tema médico, pero también el tema laboratorio, imágenes, pero también el tema psicológico o inclusive social para el manejo de un cáncer o para el manejo de la tuberculosis, por ejemplo. El elemento de autonomía profesional sigue dando mucho debate y la ley lo que plantea es que se garantiza esa autonomía, pero se plantea un concepto de autorregulación, de ética, de racionalidad y de evidencia científica. Estos elementos van a ser parte, digamos, de la tarea para discutir cómo interpretar el texto, ¿sí? Que es parte de lo que trabajamos en este curso y lo que se plantea en el triángulo de las políticas. Hay que leer y hay que interpretar lo que dice la ley, y esto va a ser la tarea, digamos, que ustedes tienen. En el tema de talento humano se plantea el respeto a la dignidad de los profesionales y se plantean condiciones laborales justas y dignas. La semana pasada el mismo ministro reconoció que en esto se había avanzado muy poco, la informalidad sigue siendo muy importante, inclusive en el mismo Ministerio de Salud y en los hospitales, y no parece haber una luz al final del túnel para garantizar una formalización del empleo o condiciones adecuadas de trabajo para el personal de salud. Inclusive ni siquiera hablar de formalizar, pero por lo menos que les paguen. O sea, hace un mes en Costa Pacífica conocimos la experiencia en Guapi, por ejemplo, del Cauca, donde hace 8 meses no le pagan al personal. Eso ya se aleja mucho de la ley estatutaria dentro de este concepto de respeto a la dignidad. Luego está el tema de que aunque esté clara una lista de exclusión y no haya lista de inclusión, sino que todo lo demás esté incluido, va a haber conflictos y va a haber opiniones diversas en algunos casos, y el paciente va a pensar una cosa, el médico otra, el médico una cosa y los aseguradores otra. Por lo tanto, debe haber un mecanismo. Lo que plantea la ley estatutaria es un cambio sustancial. El mecanismo que hoy existe serían los ETC que funcionan en las EPS hacia un mecanismo de comités técnicos científicos que funcionen en los prestadores. Esto todavía hay que implementarlo, pero es una línea muy interesante, un cambio sustancial en la manera en que hoy en día se están haciendo. Teniendo en cuenta además que pues, ese conflicto se refleja de un lado en los comités técnicos científicos que han venido creciendo en el número de solicitudes y en el número de aprobaciones, y también en el número de tutelas que digamos, se ha estancado un poco en unas 100.000 tutelas al año, pero es un número importante de tutelas. Hay un tema con la ley estatutaria, y es que si vamos hacia un plan implícito y no explícito, si vamos solo hacia una lista de exclusiones, pues asumimos que esto va a costar más. O sea, vamos a ampliar el POS, no va a haber no POS porque entonces todo, digamos, casi todo estaría incluido, y lo que no esté claramente incluido, lo que esté claramente excluido, pues no podría ser solicitado. Entonces, teóricamente desaparecería el POS, que eso es una buena noticia para el ministerio. En la práctica, lo que podemos esperar es que mucho del no POS entre al POS, y por lo tanto los costos globales, el gasto en salud, se puede esperar que aumente. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y hay que mirar qué nos cuesta la ley estatutaria, y esto es
del tema de sostenibilidad. Hoy en día los cálculos es un 3 o 4% del PIB como déficit del sector salud, o sea, tendríamos un 7% del PIB como inversión y faltaría un 3 más o menos, 2 o 3% de inversión extra para cubrir los servicios que hoy se ofertan y todavía no conozco un cálculo de lo que implicaría cubrir todo lo demás. Parte del discurso es que el no POS ya se está cubriendo y por lo tanto mejor tenerlo en el paquete que tenerlo por fuera, por lo menos para el tema de control de costos, de precios. Y en esto del control de precios, pues la política farmacéutica nacional ha planteado que, sobre todo para productos monopólicos y de alto costo, se está desarrollando una política de control de precios. ¿Sí? Y esto ya se está reflejando en medicamentos para cáncer y comienza a mirarse también para insumos, no solo para medicamentos. Existe un plan de monitoreo con una serie de indicadores buscando mirar la calidad y buscando mirar el acceso, ¿sí? Entre ellos la percepción de acceso a los servicios de salud. Una cosa es que el gobierno diga, tienen seguro, ya pueden acceder, y otras que eso ocurra en la realidad. Y entonces, pues hoy en día el aseguramiento se reporta como 95%, pero las personas mismas, la mitad, consideran 50% que tienen acceso a servicios. Bueno, muchas gracias.